Bueno, como decía al principio, unas preguntas que mandaron de, de un grupo de pastores y nos preguntaban, ¿no? ¿Para qué vivís? ¿Para qué venís los domingos? Y pensar en tu iglesia, o vos, ¿a cuántos le predicaste en este mes? O en esta semana, o en este último día. ¿A quién le hablaste de Jesús? Y ayer cuando estaba terminando, sentía eso, ¿no? Me preguntaba a mí mismo, como que Dios me dijera, ¿a quién le hablaste de mí? Jesús te dijera, ¿a quién le hablaste de mí en este último tiempo? ¿Quién ha conocido de Cristo a través tuyo? Y esa es la función de vida nuestra. Para eso Dios nos salvó, para extender su reino, para que lo conozcan a Él a través de nuestras vidas. Y así que empecé a ver en la Biblia. Y justo hoy Marce trae este mensaje de Apocalipsis, ¿no? Que era que por el testimonio de ellos han vencido al enemigo. Por la sangre del Cordero y por el testimonio de ellos, de los testigos de Jesús. Y busquemos Efesios. En la carta del apóstol Pablo a los que vivían en Efesios, él había estado 3 años con ellos. Y después, cuando él está en la cárcel, escribe la mayoría de las cartas, ¿no? Las cartas donde él estaba en una casa donde podía ser visitado y podía él mandar las cartas que hoy son estos libros que tenemos acá en esta biblioteca que es la Biblia, ¿no? Efesios 1, 3. Acá nos dice, dentro de todo, ¿para qué estamos? Como hablábamos hoy, cantamos hoy. Para la alabanza de la gloria de su gracia. Dice el 3, bendito sea el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Donde Dios nos elige, donde nos escoge, donde nos llama, ¿no? Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Por su voluntad, no por la nuestra, porque fue Él el que eligió escogernos. De antes de la fundación del mundo, nosotros ya estábamos en su corazón. Dice en Primera de Pedro que nosotros somos un pueblo escogido, somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. O sea que Él nos eligió antes de la fundación del mundo. Esto está en Primera de Pedro 2.9. Somos real sacerdocio, somos nación santa, somos ese pueblo que Él escogió, separado para Él del mundo, para vida eterna con Él. Pero dice, ¿para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, que antes no teníamos en misericordia y hoy recibimos la misericordia de Dios. ¿Pero para qué? Porque Él nos llamó de las tinieblas para su luz admirable, para que anunciemos las virtudes de Él. Para eso Dios nos creó y nos escogió, nos predestinó. Dice en el 6, para alabanza de la gloria de su gracia. Para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, esto es en Cristo, en quien tenemos redención por su sangre, y acá aparece la sangre de Cristo, ¿no? Redención por su sangre. ¿Qué era redención? Era cuando a los esclavos venía alguien y los compraba por un precio determinado y los hacía libres, eso era redención. Y eso es lo que hizo Dios con nosotros. A través de la sangre de su Hijo nos redimió, nos compró y ya no somos más esclavos del pecado y de las cosas malas y de las tinieblas. Hoy nos compró con su sangre y somos libres para la alabanza de la gloria de su gracia. Dice que en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, porque a Él le pintó.
porque Dios quiso así, porque su gracia es que nos da algo que no merecemos. Eso es gracia. Y eso nos dio el perdón de los pecados que nosotros vivíamos y hacíamos por la sangre de su Hijo, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, otra vez lo mismo, ¿no? El cual se había propuesto en sí mismo, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. A nosotros nos reveló, que al mundo no se lo revela, cuál es la voluntad del Dios creador. A través del Espíritu Santo solamente a nosotros nos da la posibilidad de tener ese conocimiento. Así que tenemos que aprovecharlo y leer las Escrituras, y así el Espíritu Santo nos revela ese misterio que está aquí adentro para nosotros. De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. O sea, todo en Cristo, lo que está en los cielos y en la tierra. ¿Por qué? ¿Qué dice Tesalonicenses? Que todo es creado por Él, para Él y en Él. Todo, absolutamente todo. Las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Otra vez, porque Él quiso, así lo quiso. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para el avance de su gloria. ¿Qué quiere decir esto? Que en Él, todas las cosas que fueron hechas en Él, por Él y para Él, es habiendo oído nosotros la palabra de verdad. La verdad es Cristo. Nosotros no predicamos un evangelio de milagros, también hay, pero no predicamos un evangelio de palabras. Nosotros predicamos un evangelio de vida. Nosotros tenemos la semilla de la vida de Cristo dentro nuestro. Y cuando nosotros hablamos de Él, estamos dando vida. Eso es lo importante de tener en cuenta. Cuando vos hablas de Jesús, hablas de la vida y estás llevando vida a través de tu boca a un espíritu muerto del otro, de la otra persona. Vosotros, habiendo oído la palabra del evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. Dice que es de la promesa. Y la promesa que nosotros tenemos de la vida eterna con Él. Dice que es las arras. Las arras es el pago por adelantado. Es ¿cómo se dice? Lo que se da. El anticipo de lo que va a venir. Una puntita nada más de todo lo que viene. Ese es lo que nos dio hoy. Es el sello del Espíritu Santo. Y ese sello es el que Dios ve. Es el que el enemigo ve también. Y que el enemigo no puede llegar a hacerte nada por ese sello que tenés, que es el Espíritu Santo. Por eso tenemos que tener fe, creer de que ese sello hace que todos los demonios, la oscuridad, los miedos, todas las cosas malas, nos tengan miedo a nosotros. Porque tenemos el sello del Espíritu Santo en nuestras vidas. Esa es lo que nos pide Dios. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra y Él caminó acá en la tierra como humano, siendo Dios, Él nos mostró, nos dejó su estela de cómo vivir, de qué hacer. Él incluso lo anunció cuando Él, en Lucas 4, cuando Él viene a su pueblo y llega ¿cómo se llama? Al templo, a la mezquita, al lugar de oración, no me sale la palabra ahora. Él viene a dar palabra y le dan el rollo del libro de Isaías. Y él abre el libro de Isaías, que nosotros hoy lo tenemos como Isaías 61, y él dice a qué vino. Busquemos, no busque, yo se lo leo, Lucas 4. Y él lo que dice que él vino, ¿a qué vino? A ver si se acuerdan. A traer vista a los ciegos, a liberar a los cautivos, a sanar a los enfermos, a los quebrantados de corazón. Dice el 4:16, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Jesús. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito,
El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollado el libro le dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos de la sinagoga estaban fijos en él. Él dice acá lo que él vino a hacer acá, el propósito por el cual vino, y es el mismo que tenemos nosotros, hermanos. Dios nos ungió con su Espíritu Santo para dar vista a los ciegos, para sanar a los quebrantados de corazón, para dar las buenas nuevas a los pobres, a pregonar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Eso mismo, así que eso es el ejemplo que nos dejó Cristo como humano, como persona, aquí en la tierra. Y luego se lo enseña a sus discípulos, y los discípulos lo escriben acá. Los 4 evangelios nos hablan de la gran comisión, de lo que Cristo nos pide. ¿Cuántas veces hemos predicado de Cristo en estos últimos días? Y si nos ponemos a pensar, es muy poco. Es lo mismo que yo tengo de Dios en mi vida. ¿Cuánto de Dios tenés en tu vida? ¿5%? ¿10%? Ese porcentaje que vos tenés de Dios en tu vida es el que va a dar resultado. Cuando dice Dios que el Espíritu Santo obra en tu corazón y produce un fruto, un resultado, es el fruto del Espíritu Santo que la Biblia los dice. ¿Se acuerdan cuáles son? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ese porcentaje de estas cosas voy a tener en mi vida según el porcentaje de Dios que yo tengo en mi corazón. Por eso es tan importante leer la Biblia, estudiar las Escrituras y entrar en esa relación íntima con Dios, para que Él en mí provoque ese resultado. Y según ese porcentaje que yo le doy a Dios de mi vida, de mi tiempo, de mi economía, de mis pensamientos, de todo lo mío, es lo que va a ser el resultado del producto final, de lo que va a recibir los demás. Por eso es importante tener una relación íntima con el Señor. Y luego de tener esa relación íntima y ser lo más porcentaje lleno de Dios que tendríamos que tener al 100%. Por supuesto que esto es un proceso, lo vamos a ir adquiriendo cada vez más a medida que yo me acerco al Señor, a medida que yo me estudio a Cristo, a medida que yo tengo una relación más importante con Él, ese porcentaje va a ser cada vez más grande y va a dar mayores resultados. Y el mundo va a ver a Cristo en mí, que es la función por la cual yo fui creado. Yo fui creado para eso, para llevar a Cristo, para llevar vida. En Marcos 16, en Mateo 28, en Lucas 24 y en Juan 20 está la gran comisión. Y Dios nos pide de que vayan y prediquemos su palabra, que vayamos y hagamos discípulos, que vayamos y demos el ejemplo de Él. Él dice en Lucas que Él nos eligió y que lo que Él vivió Él tenemos que vivir nosotros. Lo que nosotros conocemos y sabemos tenemos que hablar de Él. En Marcos 16, 14, en el Evangelio de Marcos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Marcos, el último de Marcos. 16. Marcos 16, 12. Este tiempo que está acá nos habla de que luego de que Jesús muere en la cruz, pasan los 3 días y resucita, se le aparece a los discípulos, ¿no? Acá ya hay que ver, hay que pensar de que en los 4 evangelios lo que nos dice es después de la muerte y de la resurrección. Ya es un Cristo resucitado, no es el Cristo hombre carnal, sino es resucitado con un cuerpo glorificado. Y ahí les dice en el 12, pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron
y lo hicieron saber a los otros, y ni aún a ellos creyeron, son los que iban camino de Emaús, ¿no? Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, y esto mismo es lo que nos dice a nosotros, porque acuérdense que cuando en Juan 17 él le pide al Señor, dice que ellos puedan creer, que sean uno, pero que todos crean por la palabra de ellos, y los demás por la palabra de ellos, y los demás por la palabra de ellos. O sea que esto nos está diciendo Cristo a nosotros también. Ir por todo el mundo, a Comodoro también, como dice Marcela, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Pero dice que id y predicar el evangelio a toda criatura, en todo el mundo. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Fíjense la importancia de que vos vayas a predicar. En base a tu predicar, alguien puede ser salvo o puede ser condenado. Hay una importancia vital en esto. Es de vida y muerte eterna. Démonos cuenta de que si yo no predico, ¿quién lo va a hacer? Como dicen Romanos. ¿Quién lo va a hacer? Dios usa a sus hijos para extender su reino. Dios te usa a vos para que conozcan a otros. Dios te va a usar a vos para llevar vida eterna a otro. Que tal vez ese no conozca al Señor porque vos no le hablaste de Él. Es la importancia de esto, ¿no? Y en Mateo, el último también de Mateo 28, Mateo 28 dice 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban. Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándolos que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él les dice primero que toda potestad me es dada en el cielo, en la tierra. Sepan de que toda la potestad la tiene Jesús. Y Él nos está dando a nosotros la posibilidad de tener esa potestad. ¿Y qué tenemos que hacer? Predicar, hacer discípulos, bautizar y enseñarles las mismas cosas que Dios nos ha enseñado a nosotros. En Lucas y en Juan dice lo mismo con otras palabras. Pero esa es nuestra gran comisión. Si nosotros no estamos cumpliendo por lo cual nosotros fuimos elegidos, llamados, escogidos y empoderados. Dice que en Hechos 2 que recibirán poder cuando venga sobre nosotros el Espíritu Santo. Nosotros lo recibimos al Espíritu Santo y el poder del Espíritu Santo está en nuestras vidas. ¿Pero para qué? Para extender el reino de Dios. Los milagros, los portentos, las señales, todo eso nos van a seguir cuando hablemos de Cristo. No cuando hagamos algo por nosotros o por otros, sino cuando mostremos a un Cristo vivo. Nosotros tenemos la responsabilidad de llevar la vida de Cristo en nuestras vidas para los demás. Así de importante es. ¿Y qué pasa si nosotros no lo demostramos? Primero no estamos cumpliendo la gran comisión, el mandato y el propósito de nuestras vidas. No lo estamos cumpliendo. Y dice la Biblia que si es oculto para mí, es oculto para los demás. ¿Y qué pasa? Nosotros tenemos la obligación de llevar vida al otro. Y si yo no la llevo, Él no la recibe. Dios usa a sus hijos para extender su reino. Dice en 2 Corintios 4 que si los tenemos en oculto, es oculta para otro. Y no tenemos que predicar a nosotros, sino a un Cristo vivo.
Segunda de Corintios 4, unas hojitas más atrás. Segunda de Corintios 4. Dice en el 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Para quién tengo que vivir? Para aquel que me dio vida eterna, aquel que me da la posibilidad de vivir con Él para siempre, vivir para Él, porque Él murió por mí. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Esto habla Pablo, ¿no? Pablo le manda esta carta a los corintios porque había problemita con los corintios. Los corintios, ¿se acuerdan? Como Éfeso era una ciudad importantísima, romana, que en ese momento las iglesias cristianas habían emergido grande, potente, con fuerza, pero había grandes problemas con Artemisa, con la diosa Diana, con esas diosas que tenían que ver con todo lo sexual y que atraían y que a los cristianos los mezclaban. Entonces Pablo les manda estas cartas diciéndoles, pero acá les dice de que él conoce a Cristo como humano. Quiero decir, él no lo conoce a Cristo como humano, Pablo. El que lo conoce es Pedro, lo conoce como hombre. Entonces él le dice de que si hemos conocido a Cristo como humano, ya no lo conocemos. ¿Por qué? Porque Él se ha glorificado, ya es Dios. Entonces, si lo conocieron como hombre, ya no lo conocen más. ¿Por qué? Porque nosotros ya tenemos parte de la presencia de Dios mismo en nuestro corazón. Y ya somos nueva criatura, ¿no? Es lo que dice la Biblia. Ya somos espirituales. Y es lo que yo decía hace un rato. Si yo estudio la palabra, pero no la estudio como corresponde, hay cosas del reino de Dios que no las sé porque las estudié, sino porque me las imagino de cómo son. Y eso crea una ilusión errónea de Dios en mi vida y me puede hacer tropezar, me puede hacer equivocar, puede hacer de que yo no tenga el compromiso necesario para seguir adelante las cosas y yo me canse y empiece a ser inconstante en mi vida. Por eso es lo importante de conocer las Escrituras y que el Espíritu Santo me revele y aprender cada día más de Dios, porque si no ese porcentaje de Dios en mi vida sigue siendo mínimo. Y entonces empieza a ser una ilusión de Dios. Entonces, cuando me pasa algo, yo me desilusiono. ¿Por qué? Porque yo creí que Dios me iba a hacer otra cosa, me iba a dar otra cosa, iba a ser distinto. Y Dios necesita, como yo dije el domingo pasado, en el anterior, necesita romper de esas ilusiones, necesita desilusionarnos para que nosotros conozcamos a Dios en la realidad y en la verdad. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas, no algunas, todas. Somos nueva criatura. El hombre anterior ya tiene que haber muerto. Y hoy tiene que estar el hombre espiritual o la mujer espiritual. Y esas cosas que te sacan de quicio tienen que desaparecer porque están puestas por el enemigo, no por Dios. Sos una nueva criatura en Cristo. Que Dios estaba, y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Cuál es ese ministerio? Reconciliar a Dios con el hombre que está perdido, que está enceguecido en este mundo, porque este mundo lo ha enceguecido. Entonces, nosotros tenemos ese ministerio de llevar a Cristo y decirle a la gente, reconcíliense con Dios. Ese es el propósito de mi vida. Fíjate que dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿A quién? A nosotros nos encargó la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Mira vos, llega a hacernos entender que es una súplica de Dios. Lleven a Cristo en sus vidas, que el mundo pueda conocer a mi Hijo y se puedan reconciliar conmigo y se pueda hacer ese puente a través de Cristo
de la separación del hombre que está escrita en Génesis hasta hoy. Por favor, dice Dios, vayan y hablen de mi Hijo, lleven la vida que ustedes tienen, que es la vida eterna, y llévensela a aquellos que no la tienen. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo. ¿Qué es un embajador? Nosotros embajadores tenemos a alguien que representa a la Argentina que vive en otro país. Y él lleva a Argentina en el lugar donde está. Eso es un embajador. Nuestro embajador de Argentina en Brasil, que es Scioli, él en el lugar donde está, representa a la Argentina en ese lugar. Donde él está parado, en la embajada, es Argentina dentro del otro país. Eso mismo nos dice que Dios, ustedes no son del mundo, sino que están en el mundo para llevar vida y vida en abundancia, la vida de Cristo. El que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia en Dios. Eso es lo que nos dice Dios. Somos embajadores de Él, somos representantes y tenemos que llevarlo a Él y llevar el ministerio de la reconciliación que tenemos en nosotros. ¿Y cuándo? En todo tiempo y en todo lugar. Segunda de Timoteo 4 nos dice que, y te da un poquitito más adelante, Segunda de Timoteo 4, nos dice que debemos redarguir, pero con paciencia. ¿Pero con qué? Con doctrina. ¿Qué quiere decir eso? Conocimiento de las Escrituras. Si no, de nada sirve. Dice en el 4.1, te encargo delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Otra vez. Sí, Dios nos tiene que decir muchas veces estas cosas, porque no sé si será por cabeza dura, debe ser por vagancia, por vergüenza, porque por ahí pensamos de que ¿qué le voy a decir a alguien de Jesús, ¿no? ¿Qué le voy a decir? Y es simple, es estudiarse un versículo nada más, un versículo, y el Espíritu Santo va a usar ese versículo para hablarle a la persona. Por eso es tan importante leer la Biblia, ¿no? Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, con toda paciencia. Tengamos paciencia porque el otro por ahí no recibe de una la palabra que le damos, por ahí no recibe de una porque tiene muchos opositores para recibir la palabra. Así que es con paciencia, pero con doctrina. Doctrina quiere decir con conocimiento de las Escrituras. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. Hoy. No sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Eso le dice a Timoteo y nos está diciendo a nosotros, cumplí el propósito por el cual fuiste creado, andá y predicá. Dice de que en estos últimos tiempos va a haber deseos de escuchar la palabra, pero va a haber poca palabra. Pero dice de que los que están por sus propios errores, sus formas de entender, dice, se apartarán de la verdad y se volverán a las fábulas. Y es lo que yo hablaba, ¿no? Del que si yo no leo acá, me imagino de cómo va a ser Dios. Y me imagino de una forma de que es Dios. Y no es así. Si yo después leo la palabra, por ahí me doy cuenta de que Dios no dice eso. Son ideas, son modas, son formas que algunas iglesias hablan con respecto a un tema y empieza a mezclarse con este mundo, empiezan a hacerse fábulas. Entonces empieza a creer y después puedes ver de que dentro de la iglesia hay aceptación de que se ministre una persona que no está bien delante de Dios. No puede ministrar a alguien que no está bien delante de Dios. Ni en la alabanza, ni con los niños, menos con los niños, ni con la iglesia. ¿Por qué? Porque está ministrando un espíritu equivocado, con el homosexualismo, con muchísimas cosas.
que son espíritus que gobiernan a la persona, que se pueden mezclar con la doctrina de la iglesia. Por eso es tan importante la sana doctrina, ¿no? Conocer las escrituras. Y esas son las fábulas. Pero vos debes ser sobrio, soportar las aflicciones, hacer la obra de evangelista y cumplir el ministerio por el cual fuiste creado, el ministerio que Dios te dio en tu vida. Predica en tiempo y fuera de tiempo. Como decíamos antes, somos nueva criatura, tenemos ese ministerio de reconciliación y debemos llevar la vida de Cristo a aquellos que hoy no la tienen. ¿Por qué? Porque el enemigo y este mundo los tiene, su entendimiento está entenebrecido, tiene vendas en sus ojos que no le permiten ver la luz de Cristo. La luz de Cristo que está en tu vida, no la ven, salvo que vayas y le prediques de Cristo. ¿Cómo van a conocer al Señor si no le vas a predicar? ¿Cómo pueden conocer a Cristo? ¿Cómo van a tener salvación? ¿Cómo van a tener vida eterna? ¿Cómo van a ser sanos si vos no les llevás el Evangelio? Dice en Romanos 10, Romanos 10, Romanos 10:8 dice: ¿Mas qué dice cerca de ti esta palabra en tu boca y en tu corazón? Esta palabra de fe que predicamos. ¿Qué es lo que predicamos? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios te levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él cree no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues él mismo, que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Esta es la premisa, es lo que nosotros debemos hablar, que debemos contar, tenemos que decir. ¿Qué tenemos que hacer? Que la persona conozca a Cristo y que lo llame, que lo invoque, que lo proclame a Cristo como Señor, suficiente Salvador, ¿no? Que lo conozcan a Cristo. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, es la premisa. Pero, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo van a hablar de Jesús? ¿Cómo lo van a decir, Jesús, ven, ayúdame? Si no saben, es a través nuestro. Dios nos usa a nosotros para extender su reino. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? O sea, está en nosotros llevar la vida de Cristo a los demás. Y es un propósito de vida nuestro. ¿Cuántas veces hemos predicado la palabra en este último tiempo? ¿Cuántas veces llevamos a Cristo en nuestras vidas? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Si nosotros pensamos, decimos, sí, son los misioneros que van a los lugares donde no conocen a Cristo. No. Es aquel que vos también no te bancás. Aquella persona que vive cerca de tu casa, aquel tal vez conocido, amigo que no conoce al Señor, o aquel que se sentó al lado en el colectivo y sentiste por ahí de hablarle de parte de Dios o hacer algo y no lo hiciste, y Dios te va a usar poderosamente. Y ahí van a venir los milagros, porque los milagros vienen cuando se está predicando la palabra, cuando está extendiendo tu reino, porque todas estas maravillas van a seguir a aquellos que prediquen. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Como decía Isaías 61, ¿no? Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Acuérdense también en Isaías cuando él tiene la visión y le dice, ¿quién irá por nosotros? Le dice el Señor. Y Isaías dice, Señor, heme aquí, iré yo.
Todos nosotros lo hemos dicho al momento del bautismo. Y a los cuatro vientos, a los cuatro aires, en el bautismo se le habla al enemigo, se le habla a todos diciendo, sí, hoy yo muero a mí y renazco, cuando salgo del agua, recubierto de Cristo. Hoy mi vida pertenece al Señor, tengo propósito. Y ese propósito es llevar a Cristo a los demás. Ese es el propósito de vida. Nosotros nacimos para la alabanza de la gloria de su gracia y para extender su reino, para llevar la vida de Cristo a los que no tienen la vida. Y si yo no estoy cumpliendo ese propósito, le estoy fallando a Dios. De predicar la palabra en tiempo, en fuera de tiempo. Y en todo tiempo, incluso si, como le pasó a Juan el Bautista, a tiempo de perder la cabeza por decir la verdad y predicar el verdadero evangelio que está acá en la palabra. El Salmo 126, que yo lo mandé, es que nosotros tenemos que sembrar esa semilla que sembró Cristo en nuestro corazón, la semilla de vida. Yo la tengo que sembrar. Dios dice que dice que Jesús viene y nos toma a nosotros y nos siembra, ¿no? Nosotros vamos y llevamos la semilla de vida que está en mi corazón, la llevo a otro que no tiene esa semilla. Es el Evangelio, las buenas nuevas. Y busquemos el Salmo 126 mientras. Ese Salmo habla no es de David, se cree que es de Esdras, cuando los cautivos que estaban en Babilonia vuelven a Jerusalén. Ellos se fueron y estuvieron 70 años en ese lugar. Y ellos vuelven trayendo la buena semilla. Y les costó porque tuvieron 1000 cosas en contra para poder levantar nuevamente el templo ahí. 1000 cosas en contra. Incluso su propio pueblo estaba en contra. Muchos estuvieron en contra. Y lo mismo nos pasa hoy si nosotros queremos predicar la palabra. Hasta incluso el gobierno o la gente o la situación económica, todo está en contra para que nosotros prediquemos, porque este mundo es un mundo caído. Pero Dios quiere que nosotros llevemos esa luz a los corazones de los demás y le resplandezca la luz de Cristo en la vida de todos los que están acá. Y nosotros esa semilla que vamos a llevar y implantar en el corazón, muchas veces va a ser con lágrima, porque cuesta. Pero tenemos que saber de que las promesas de Dios, dice la Biblia, que se cumplen sí o sí, todas las promesas. Y esta promesa que está en el 126 dice eso, de que los que siembran con lágrimas, con gozo segarán, con regocijo segarán. Así que sepamos de lo que hoy nos cuesta predicar la palabra, va a tener su fruto, sí o sí. Y a veces decimos, pero Señor, a este o a uno solo le pude hablar de Dios, a uno solo. Yo decía, Señor, cuando nosotros nos trajeron palabra de Dios, que íbamos a predicarle a muchos, pero yo sé de que cada uno de ustedes es una iglesia que va a nacer en la casa de ustedes. Eso yo lo tengo totalmente recontra aceptado porque Dios me lo mostró. Cada uno de ustedes va a ser una iglesia, siempre y cuando ustedes quieran, en su casa. Cuando yo tuve una visión de Dios en la pandemia, de que Él venía y pasaba como que el mundo fuera de arena, y Él pasaba la mano así de adelante para atrás y se iban cayendo todas las edificaciones grandes. Entonces yo le preguntaba al Señor qué estaba haciendo. Yo pensé que era por la pandemia que se venía la muerte para todos. Y me decían, mirá bien. Y yo miraba y las grandes edificios se caían y quedaban todas casas chiquititas y que tenían por grupos distintos colores, pero eran todas iguales. Y entendía de que las grandes denominaciones que son representantes personas, Dios las dejaba de lado y aparecía la iglesia que levanta a su hijo, no a una persona, sino a su hijo. Y eran muchas casas pequeñas, congregaciones pequeñas, y los colores eran denominaciones, pero eran todas iguales, la verdadera iglesia, ¿no? Así que yo decía, pero Señor, por uno o dos son los que empezaron con 12 y uno salió fallado. Así que para que se cumpliera la escritura, uno menos, pero fueron 11. Y luego sumaron más apóstoles, fueron 11. Y hoy todo el mundo está lleno de la palabra de Dios. Dice el 126. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan.
Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, la simiente, ¿no? Mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Hay un libro que se llama Ser una niña sin país. Yo no leí el libro, yo leí el resumen del libro. Es de unos misioneros. Me lo mandó nuestro pastor de allá de Córdoba, Jorge Fernández. Es la historia de una chica que escribe el libro. Ella era sueca, pero ella nace los padres eran suecos. En 1921 los padres, que se llamaban David Flood y Svea Flood, era el nombre de ellos, eran de Suecia, y con su hijo de 2 años se van al África como misioneros. Y ellos llegan al África con otra familia, otro matrimonio grande, Erickson de apellido, y van como misioneros al África. Y empiezan a trabajar, y llegan al Congo. Y se empiezan a dirigir al Congo, que era de la parte de Bélgica, o sea, al Congo belga se van a llevar. Y en todas aldeas, todas tribus. Entonces ellos van a predicar y iban de una aldea a otra aldea y a otra aldea, y estuvieron 1 año y medio sin poder entrar a ninguna aldea. Todos los aldeanos los rechazaban, intentaban matarlos. Y ellos estaban en el Congo, en la base de las misiones, y iban. Y llegaron a un momento que se fueron más de 100 kilómetros dentro de la selva. Entonces estaban muy perdidos en la selva y no podían volver. Y fueron a la última de las aldeas y los dejaron estar cerca. Entonces en una punta de una montaña hicieron una choza de barro ahí. En esa choza de barro estuvieron viviendo hasta que la esposa, Svea, se queda embarazada. Y empiezan a seguir trabajando y no había ni un solo convertido en 2 años. Pasó el 21, el 22, llegó el 2023 y ella se embarazó. 2023, 1923. Y hace 100 años. Y ella estaban trabajando ahí y era muy lejos ya para volverse. Siguen trabajando y ella se contagia de malaria. Y ella lo único que hacía, los indios, los aldeanos de las tribus no permitían que nadie se le acercara siquiera. Solamente un niño que venía de vez en cuando a venderles pollo y leche. Y Svea lo trataba muy bien a ese niño. Y un día le pudieron llegar a entenderse y que él hiciera la oración de arrepentimiento. Era un niño de 8 años que le traía pollo y leche. Y ella se enferma y de malaria. Entonces el marido logra de que uno de la tribu venga a una partera. Nace la nena y a los 17 días la madre muere. Entonces él, enojado con Dios, diciendo de que para qué vine acá, echándole la culpa a Dios de la muerte de su esposa y de que su ministerio había terminado, se vuelven al centro misionero y él les da en adopción a los Erickson esta nena, que se llama Aina. Le pone la madre, antes de morir le puso ese nombre, Aina. Entonces ella se va con esta familia, con los Erickson, porque era un matrimonio grande y nunca habían podido tener familia. Y se va con ellos. Y él se vuelve a Suecia, David Flood, enojado con Dios. Y nunca más dio vuelta atrás de ese enojo. Ellos, los Erickson, se quedan ahí en el Congo y los terminan matando. Una aldea también los envenena y mueren. Entonces un matrimonio jovencito misionero de Estados Unidos la adoptan a la nena y se vuelven a Estados Unidos. Y la nena se cría en Estados Unidos. Aina, Eiji de apellido, que es el nuevo apellido. Había pasado por 3 familias, ¿no? Ella se cría en Estados Unidos y cristianos. Ella después se casa, tienen hijo, y cuando estaba en la iglesia, ella recibe una revista en el buzón sueca donde comentaban las misiones y ven
la foto de una cruz blanca donde decía Svea Flood, 1800 y pico, 1023. Entonces ella agarra y empieza a indagar, a averiguar, y le dicen de que sí, que tenían datos de ella. Entonces, cuando ella cumple 25 años de casada, mirá cuánto tiempo pasó, ¿no? 25 años de casada, ella se va a Suecia. Y ahí le muestran y le muestran todo eso, y ella empieza a entender, ¿no? Porque lo encuentra el padre, estaba vivo, se había vuelto a casar, era alcohólico, la mujer nueva había muerto, tenía nuevos hermanos, así que pudo ir a verlo. Y el padre no la quería ver, pero después aceptó verla, y él dice que le dijo: nunca te quise dejar, pero nunca pudo, Dios me estropeó la vida. Entonces, cuando ella le dice que no, Dios hizo un milagro, él se dio vuelta y no le quiso hablar más, y ella lloraba y le decía: pero Dios realmente lo hizo. ¿Por qué? Porque hubo, y ahí se entera por lo que le habían dicho, había 600 aldeanos que habían entregado su vida a Cristo por el testimonio de esta mujer que había muerto a través de ese niño, uno que se le había hablado en el África, había una aldea. Entonces él, bueno, se reconoce, se arrepiente, se reconcilia con Dios, y ellos se vuelven a Estados Unidos y él muere, ¿no? Pero ya reconciliado, se vuelve a la patria celestial, que le decimos. Pero ella vuelve y le sale una conferencia, porque ella y su esposo eran pastores, y sale una conferencia en Londres. Y están en Londres y viene un pastor de Zaire y empieza a predicar, empieza a contar lo que la iglesia, tiene una denominación larga, tienen en África, ¿no? Y tenían hospital, tenían escuelas, 100.000 cristianos entregados y muchas cosas que tenía. Entonces ella, cuando termina la prédica, termina el convento, ella se va a hablarle a él. Así que se ponen a charlar y le empieza a preguntar de si conocía a Svea Flood. Y le dice: sí, gracias a su ministerio hoy tenemos trabajo. Entonces ella le dice: yo soy la hija de Svea. Dice que el relato dice que el negro empezó a cantar en Guajili y a abrazarle y a saltar. Y después le decía, dice, siempre quise saber qué había pasado con esa niña que nació y cuando nuestra líder, ella la llamaba líder, murió. Así que empezaron a charlar y quedaron que ella iba a ir 2 años después, o sea que habían pasado más de 27, 30 años. Ella puede ir al Congo, y cientos, dice, de personas. Y fueron hasta ese lugar donde el pastor le dijo: acá estaba la choza de barro que ya no existe, y acá está la tumba. Ella conoció la tumba de su mamá. Y en la tumba decía de su nombre, de su mamá, y el pastor leyó este salmo cuando hicieron la reunión esa ahí. Adoraron a Dios y leyó: porque los que vayan con lágrimas sembrando van a recoger con alegría y van a segar con alegría. Pero no importa si le hemos predicado a uno, ese uno va a llevar vida a otro, pero la importancia es que nosotros extendamos el reino de Dios. Nosotros tenemos la obligación de hacer eso. Como decía Romanos 10, ¿cómo van a conocer a Dios si yo no hablo de Dios? ¿Cómo van a recibir a Cristo si yo no les llevo a Cristo? Nosotros somos el contenedor de la vida de Dios. Nosotros llevamos la semilla del reino. Tenemos la obligación y el propósito de nuestras vidas de llevar esa vida a todos los demás. Y ellos, si nosotros no se la llevamos, no van a recibir la vida de Cristo. A ese punto, a ese grado de importancia es nuestro tema hoy. Llevar la vida de Cristo a los demás. Porque si no, ¿cómo lo van a conocer al Señor? Así que pongámonos a cuentas con Dios y hablemos
al mundo de Cristo. Que aprendámonos algunos versículos y el Espíritu Santo lo vas a usar. O simplemente lo que Dios hizo en tu vida. Lo que Dios hizo en tu vida, cómo te sanó, cómo te ministró, cómo fue fiel en todo lo que te dijo, todas las promesas que nos ha dado, las que se hayan cumplido y las que se van a cumplir, tal vez se cumplan después de que nosotros nos hayamos partido, pero se van a cumplir sí o sí. Y las que se han cumplido son la herramienta que Dios va a usar para llevar el Evangelio. No le tengamos miedo al qué dirán o al qué voy a decir, porque dice de que no se preocupen. Cuando ustedes vayan a hablar, el Espíritu Santo va a usar lo que tienen en su corazón para hacer conocer a Cristo. Por eso es importante leer y estudiar las Escrituras para grabar en nuestro interior a Cristo, y que eso puede ser lo que el Espíritu Santo usa para llevar a los demás. Amén. Te bendecimos, Señor, y te damos toda la gloria. Te pedimos que perdones, Señor, nuestros pecados, nuestras ofensas, nuestros malos pensamientos, nuestras imaginaciones o ilusiones de tu persona que no son reales. Señor, entendemos que tú dijiste de que todo lo que está delante de ti es un ídolo y que tú lo aborreces. Por eso en esta hora rechazamos todos esos ídolos, nos aferramos a tu palabra, nos comprometemos, Señor, a estudiar más de ti, a conocerte más, a reforzar esa relación que tú deseas con nosotros, Señor. Y aquí estamos, Señor, para que vos nos uses para glorificar tu nombre. Nos comprometemos a ir a predicar el Evangelio, las buenas nuevas, Señor, de que tú te acercaste al mundo. Gracias, papá. Bendecimos tu nombre, te damos toda la gloria, la honra y el honor a ti. Y te damos gracias una vez más. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.